Casa llena en esta mesa. Vamos a tener nuestra mesa de debate de los miércoles y le agradezco mucho que me acompañen los diputados federales. Marilyn Gómez Pozos de Morena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto estar aquí de nuevo. Igualmente, Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano. Muy buenos días a mis compañeros, a todos. Pascal, gracias por invitarnos. Gracias, Raúl Bolaños del Partido Verde. Pascal, una vez más, gracias por la oportunidad de estar aquí. Saludar a todas y a todos mis compañeros. Y Homero Niño Rivera del Partido Acción Nacional. Gracias, Pascal. Hola a todos. Bueno, vamos a hablar sobre la elección del domingo, principalmente la elección judicial, y comenzaré diciendo que en este país a lo mejor la polarización ya llegó tan lejos porque no nos podemos poner de acuerdo sobre si 13% es mucho o poco. Y con eso quisiera comenzar, Raúl. Primero, Pascal, muy buenos días. Celebrar el proceso histórico que se dio el domingo. Por supuesto que queda mucho camino por andar. Era muy claro que al tener esta primera elección histórica íbamos a tener un aprendizaje después de esta elección. Pero para mí es un momento histórico, primero que el pueblo de México haya podido elegir a sus jueces, magistrados y ministros en un hecho sin precedentes, derivado de una solicitud, porque hay que mencionarlo, que el propio pueblo nos dio a quienes encabezamos candidaturas de esta coalición, porque yo he escuchado en últimos días a la oposición criticar esta reforma judicial. Incluso comentaban, no es algo que haya pedido el pueblo. Aquí está Marilyn a mi lado, que fue candidata a diputada federal en un distrito de Jalisco, un servidor candidato a diputado federal en un distrito en la capital de Oaxaca, y si preguntabas en la plaza pública y si le preguntabas a la ciudadanía, la gente pedía esta reforma. Yo tengo una experiencia que me tocó una señora de alrededor de 80 años en las calles de Oaxaca y me dijo: diputado, le voy a encomendar que cuando ganen, por favor, no se les olvide la reforma al Poder Judicial. Tienen que sacar a esos corruptos del Poder Judicial. Y por supuesto que era una deuda que teníamos con el pueblo de México. Y a título personal, yo celebro muchísimo que un oaxaqueño vaya a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Raúl. Pati Flores. Bueno, yo sí difiero de lo que dice nuestro compañero Raúl, evidentemente, porque lo que la gente pedía era un sistema de justicia mucho más cercano a la gente, que resolviera las cosas, y esta reforma lo único que hizo fue desmantelar el Poder Judicial, poner jueces, ministros, magistrados a modo. Ya lo veíamos, los que ganaron casualmente son los que venían en sus listas, en sus acordeones. Entonces me parece que respetando a aquellos que quedan como ministros, magistrados, como jueces, etcétera, para Movimiento Ciudadano es una reforma que le queda a deber mucho a México. Creemos que podría haber sido una reforma que realmente ayudara a mejorar el sistema de justicia para las y los mexicanos, y no fue así. Lo vimos con una participación muy baja. Yo he venido preguntando por qué, si la gente supuestamente lo pedía, no lo apoyó en las urnas este domingo. Entonces me parece que pues dista mucho de ser lo que dice la 4T y sus aliados. Muchas gracias, Pati. Marilyn. Pues yo estoy muy feliz, Pascal, muy contenta, porque millones de mexicanas y mexicanos salieron a elegir democráticamente al nuevo Poder Judicial, más allá de las mentiras que repite y repite la oposición. Leía por ahí una columna el día de ayer que decía: más vale 13 estadios aztecas llenos que un palco de unos cuantos privilegiados decidiendo sobre quiénes iban a ser los integrantes del Poder Judicial. Millones hoy son los que decidieron quiénes van a estar integrando el Poder Judicial. La oposición se dicen demócratas. Bueno, un día sí y otro también demuestran con acciones que son los más antidemócratas que hay. ¿Cómo se les puede llamar a alguien que abiertamente pide no salir a votar? No salir a elegir democráticamente a tus juzgadores, no salir a emitir un voto que es tu derecho, además de tu obligación, después de esta reforma al Poder Judicial. Y recordarle a la gente que si nosotros, con la mayoría calificada que tenemos, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, y entonces hubiéramos puesto una corte con un dedazo de la presidenta, nada más. Ella podía haber, sin modificar la Constitución, podía haber elegido a los ministros que hacían falta en la corte, y ella renunció a eso para que fuera el pueblo quien pudiera decidir, y eso es lo que nos tiene muy contentos. No es comparable de ninguna manera los 36 millones de una elección presidencial que eligieron a la presidenta con los 13 millones de esta elección al Poder Judicial, que por supuesto que avalan esta petición popular de que se llevara a cabo esta reforma. Gracias, Marilyn. Homero. Antes del mensaje, dos aclaraciones.
La presidenta no pone ministros, los pone el Senado. Segundo, yo no sé... La propuesta la manda la presidenta. Discúlpame. La presidenta iba a poner. No sé a quién te refieres cuando dices que llamaron a no votar, pero en el PAN nadie llamó a no votar. Por supuesto, nadie. Claro que sí. Incluso hubo muchos panistas que votaron. Obviamente es histórica por la farsa, la trampa que fue la elección. No solo es histórica por la poca participación, no solo es histórica porque es la primera vez en más de 30 años que los votos no los cuentan los ciudadanos, Pascal. Tú a saber quién nos está contando. El INE, pues ese que ustedes dicen que no se toca. Empleados de ustedes. Por cierto, es histórica porque resulta, imagínate, ¿cómo es posible que vengan aquí a decir que la gente decidió? Si todos vimos el acordeón de Morena y es idéntico como quedó la elección de la Corte. ¿Cómo? Ni ustedes creen lo que están diciendo. Es idéntico, Pascal. En el orden en que lo pusieron en el acordeón, así quedó, imagínate. Es una simulación. ¿Cómo se atreven a venir aquí a decir eso? Les debería dar pena sentarse a decir que el pueblo eligió. A mí no me da pena, yo fui con mis anotaciones a emitir mis votos. No van a elegir, ya los eligió la dirigencia de Morena y así quedó. Está la prueba plena. Pero además, es la primera vez en la historia en que todos los ministros son militantes o empleados de los gobiernos. Fíjate, de Morena. nada más la mentira, militantes de Morena, eso es una gran mentira. Militantes o empleados de los gobiernos de Morena. Dime un militante, del ministro que sea un militante. Militantes o empleados de los gobiernos. Nunca, fíjate, ni en las épocas peores del PRI, los padres de Morena, ni en las peores épocas del PRI se atrevieron a poner puros militantes. Qué grave me parece que en esta mesa se venga a mentir de esa manera. No hay un solo militante de Morena como ministro, no hay que mentir. Empleados de Morena, y además, es la tercera vez que lo digo. Militantes o empleados de Morena. El PRIAN es aliado del PRI cuando les conviene. Pero bueno. Todos. Ningún ciudadano eligió a esa corte, le eligieron las dirigencias de Morena. Déjame preguntarte eso. Tú decías en tu primera intervención que a lo mejor hay cosas que mejorar del proceso que culminó el domingo pasado. ¿Cuáles dirías que son? Yo siempre creo que de las experiencias se aprenden y hay que ser autocríticos. Tenemos que tener la capacidad de informar a la ciudadanía qué es lo que se está votando y de incentivar que haya más votos. Ahora sí, permíteme mi intervención para aclarar mucho de lo que ya se mencionó. Dice Pati, difiere de mí porque ellos no sienten al pueblo. Porque es muy distinto ir en una lista plurinominal a estar haciendo una campaña a ras de piso y escuchar lo que la gente quiere. La gente quería un poder judicial cercano y lo que nosotros le estamos dando con esta reforma es un poder judicial en el que ellos participen y tengan más cercanía. Ahora, ministras y magistrados a modo. Yo a Homero le reconozco que es un buen abogado. Acordémonos cuál era el sistema que había antes de la reforma judicial, porque si fueran ministras y magistrados a modo, para nosotros que tenemos mayoría calificada en el Senado de la República, hubiera sido mucho más fácil que la presidenta enviara una terna, que se eligiera el que la presidenta dijera y que en caso en el que no se alcanzara la mayoría, la presidenta designara a los ministros que faltaban, como se hizo con Lenia Báteres. Entonces, es engañar a la ciudadanía el querer decir que son ministros y magistrados a modo, cuando lo único que tiene esta reforma es la participación del pueblo. Entonces, engañas y además insultas al pueblo. Participación baja, mencionan ellos. Hablemos de números reales. El PAN tuvo 9 millones de votos en la elección presidencial 2024. Una elección presidencial. Aquí votaron 13 millones de mexicanos. Movimiento Ciudadano tuvo 6 millones de votos. Y por supuesto, quizá Homero no. Quizá su coordinador no. Pero por supuesto que hubo panistas en 10,000 mesas de debate llamando a no votar el domingo. Si ustedes tomaron la decisión, Homero, de no votar, entonces aténganse a las consecuencias, porque hagamos una suma. Si ustedes hubieran mantenido sus 9 millones de votos del 2024, Movimiento Ciudadano sus 6 millones de votos, el PRI sus 6 millones de votos, hubieran llevado casi 19 millones de votos. Hubiera sido la elección de los jueces, magistrados y ministros distinto al resultado al que hoy en día tenemos. Ustedes también asuman que no tienen ni capacidad de convencimiento para sus bases, ni capacidad de movilización y por supuesto que no tienen la confianza del pueblo de México. El PAN no jugó en esta simulación. Bueno, yo nada más aclararía que en Durango la votación por ministros y por magistrados, y jueces locales se hizo de una lista
única de 49 personas, no podías votar por nadie más, era 49 de una lista que se puso de acuerdo el gobernador con el Poder Judicial del Estado y con el Poder Legislativo del Estado. No decidió la gente, decidió en mi estado, decidió el gobernador, y la federal, pues ya vimos, ganaron los que iban a ganar. Nadie tiene constancia de cómo se contaron los votos, de cómo están, cuántos votos nulos hubo, que parece ser que hubo muchísimos, pero en fin, esta parte que dice Raúl, que no estamos cercanos a la gente, nada más les quiero recordar a Morena y sus aliados que en Durango capital los mandamos al tercer lugar y que como partido político somos la primera fuerza en Durango capital, segunda en el país, con todo lo que ganamos en Veracruz y en Durango. Somos la primera fuerza política en más o menos 56 municipios, 41 de Veracruz, algunos otros, muchos de Durango, incluyendo Gómez Palacio, que estuvimos a, ¿qué te gusta?, menos de 2,000 votos de alcanzar a Morena. Entonces, me parece que sí estamos cercanos a la gente, que estamos siendo escuchados por la gente, que nos hemos consolidado como la segunda fuerza a nivel nacional, por encima del PRI, del PAN y, por supuesto, ya en Durango capital, de Morena, a los que mandamos al tercer lugar. Y me quedo con cierro con esta parte de decir que la cuestión más importante de esta elección, o que nos deje esta elección, es que Morena sí puede ser derrotado. Bueno, decía yo que no nos ponemos de acuerdo, y aquí en esta mesa, candidatos a modo, candidatos elegidos por el pueblo. Yo veo aquí un tema grave, Pascal, de clasismo y de racismo, que hoy, porque así pintan, ¿no? Todavía no está decidido, pero que se vaya a encabezar la Suprema Corte por Hugo Aguilar Ortiz, me parece un logro histórico también como pueblo de México, para los pueblos originarios también, con todas las credenciales para ser ministro, porque también se decía mucho, se mal informaba, que estaban llegando puros morenistas, como lo acaba de decir, todos, falsamente el compañero, decir en esta mesa, mentir de esa manera, 100%. Que son militantes de Morena. Varios, por Dios, te reto a que lo compruebes. Te reto a que lo compruebes. Si Loreta no fue diputada de Morena. Una cosa es que seas afín al partido. Claro, pues nada más el 85% de la población lo son. Aceptan y aprueban el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Todos ellos, pues obviamente los considerarías como morenistas. Entonces, yo creo que hay un tema de fondo de clasismo, de racismo y de antidemócratas, que es lo que han demostrado todo el tiempo en la oposición. Homero. Batres no es militante, Loreta, que fue diputada, no es militante. Bueno, yo no sé qué le llaman militantes ustedes, pero son de Morena. A ver, yo creo que lo que, más allá de los discursos repetidos por líneas que les hacen en Palacio Nacional, la gente no salió a votar porque ya sabía lo que iba a pasar. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó estar en Veracruz. En Veracruz salió a votar poca gente, cerca del 40%, por las elecciones municipales. Las casillas estaban juntas, Pascal. La del Poder Judicial con la del... ¿Sabes qué porcentaje de la gente de Veracruz salió a votar por el Poder Judicial? El 13%. ¿Sabes cuántos por las alcaldías? El 40%. Es decir, había muchos, miles de ciudadanos de Veracruz que salían a votar, ya estaban ahí, bastaba con dar 2 pasos para ir a la urna del Poder Judicial y no lo hicieron. ¿Por qué? La gente que votó por Morena en Veracruz no fue a votar a la elección del Poder Judicial. Los partidos no movilizaron para la elección judicial. En Durango tampoco. ¿Cuál es la razón? Que todos ya sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, aquí en los medios de comunicación decían, oigan, así va a quedar, aquí está el acordeón. Y así quedó. Todo mundo sabía lo que iba a pasar. Punto. Mira, tomaron por asalto el Poder Judicial. Lo dijimos. Esta discusión, Pascal, esta legislatura la discutió y la votó, ustedes se acuerdan, el día 3 de septiembre. El primer día de sesiones de esta legislatura. No pudimos, el primer día, no había dictamen de esta nueva legislatura. Por supuesto que había dictamen. Si llegamos el primero, el domingo primero tomé protesta. Todo el mundo conocíamos el dictamen previo a... Perdón, yo claro. El domingo 1 de septiembre tomé protesta y el día 3 lo debatimos. Y hasta ese día te informaste. 2 días. Imagínate la locura. Es que perdieron toda la vergüenza y todo el recato y la sensatez. Hicieron... y recibieron instrucciones, le urgía la venganza a López Obrador y el día 3 estaban votando. Ahora, ¿cómo lo votaron? Comprando y amenazando senadores de la República. Comprando
y amenazando senadores de la República. Y cuando la Corte se iba a pronunciar, amenazaron a un ministro. Pero a la vista de todos, ¿cómo es posible que después de todo eso se diga que esto no es un atraco al Poder Judicial? Bueno, siempre trato de que todos mis invitados en la mesa tengan el mismo tiempo, la misma oportunidad de participar. Ahora tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar con conclusiones de todos ellos sobre la elección del domingo pasado y también ojalá pues lo que prevé el futuro con la integración que ya conocemos en función de los números de la próxima Suprema Corte. Ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a una ronda de conclusiones de esta mesa que ha estado muy animada con muchos argumentos. A ver, Raúl, como conclusión y sobre todo, quisiera yo viendo futuro. A ver, primero, permíteme dar un poco de respuesta a lo que se ha mencionado y después hacemos una conclusión breve. Me extraña que venga ahora Acción Nacional a decir que el INE son empleados de Morena. ¿Se han convertido en lo que tanto han criticado? Porque yo soy representante de mi partido ante el INE y he visto al consejero de Acción Nacional reconociendo al INE y venir aquí a esta mesa a decir que el INE son empleados de Morena se me hace un hecho aberrante e incongruente. Segundo, mencionar que el PRI son los padres de Morena, cuando desde hace más de un año van de la mano con el PRI en una perfecta luna de miel, que cuando se enojan como los novios cortan, pero cuando les conviene se abrazan y se levantan la mano, también es venir a mentirle al pueblo de México. Hace rato que mencionaban el tema de la reforma judicial, yo le pregunto aquí a Homero y a Pati si están de acuerdo ellos en que un candidato debe de cumplir lo que se compromete en una campaña. Todos quienes fuimos candidatos de nuestra coalición nos comprometimos a esta reforma al Poder Judicial y la gente que votó por nosotros esperaba que cumpliéramos y nosotros cumplimos. Entiendo que les moleste, pero nosotros sí le cumplimos a la gente que nos lo solicitó. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que una nueva etapa del Poder Judicial. Las expectativas son altísimas para quienes resultaron electos. Hoy leía tu columna, creo que mi paisano Hugo Aguilar tiene unas expectativas altísimas de cómo debe de conducirse como presidente de la Corte. Yo espero que respete la división de poderes. Confío en su capacidad jurídica y técnica. En Oaxaca somos famosos por ser un semillero de abogados que siguen el espíritu juarista desde las aulas y yo estoy seguro que la representación de Hugo Aguilar como de los pueblos originarios y siguiendo el legado de Juárez va a darle resultados a nuestro país y siempre vamos a estar nosotros para velar porque esta reforma al Poder Judicial llegue a buen puerto. Ojalá que en la próxima elección de jueces, magistrados y ministros podamos conseguir que haya una mayor participación ciudadana, pero de que fue un hecho histórico lo del domingo, lo fue por el bien de México. Gracias, Raúl. Pati. Movimiento Ciudadano siempre ha creído que era necesaria una reforma al sistema de justicia en México. Lo dijo Clemente Castañeda, lo dijo nuestro coordinador nacional Álvarez Maínez en su momento como coordinador de la bancada naranja. Hicieron propuestas importantes, pero no una reforma como esta que solo pone jueces, ministros, magistrados a modo, donde no se ve una clara división de poderes, se ve una intromisión de un poder a otro, comentando la presidenta de quién debía o no debía de ser y que iba a respetar lo que decía el INE de quién iba a presidir la Suprema Corte de Justicia. Creo que ya no tendría que hacer esos comentarios, pues es otro poder independiente. Y yo quiero retar aquí a mis compañeros que nos veamos en un año después de que entren en funciones todos estos nuevos juzgadores de este país y veamos si la gente realmente va a sentir la diferencia y va a sentir un cambio cuando no se tocaron ministerios públicos, cuando no se tocaron fiscalías, etcétera. Pues estará por verse, ¿no? Y reiterar esta parte de pues la cercanía ya de Movimiento Ciudadano con la gente se demostró en las urnas. Somos la segunda fuerza, vamos a seguir creciendo en nuestro país y nos veremos próximamente también en las urnas. Muchas gracias, Pati. Meryl. Bueno, primero, Pati, las fiscalías no son del Poder Judicial. Esta fue una reforma al Poder Judicial. Reiterar... No, perdóname, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si no se reformaban y nos metemos en ese tema, no se iba a reformar la justicia. Y la satisfacción que tenemos del deber cumplido, Pascal. Nosotros un día sí y otro también en campaña estuvimos hablando de lo que era la reforma al Poder Judicial. Enteramos al pueblo. No quiere decir que los 36 millones que hablaron a la presidenta sean los que iban a salir a votar por el Poder Judicial. Este fue un ejercicio histórico donde millones salieron a emitir su voto
democráticamente por los nuevos juzgadores, un hecho inédito que obviamente es un parteaguas en el tema de la impartición de justicia y lo vamos a ver. Yo estoy segura que van a hacer un gran papel y los que no, va a suceder lo que no sucedía antes también y ya hubo una diferencia, Pascal. Ahora la gente, incluso los medios de comunicación, sacaban perfiles que se habían colado para ser candidatos, que tenían malos antecedentes y gracias a eso precisamente es que la gente no los favoreció con su voto. Eso antes no sucedía, antes nunca nos enterábamos ni de sus caras, ni de sus nombres, ni de sus trayectorias y mucho menos de la manera de resolver los asuntos. Ahora vamos a estar al pie del cañón revisando con lupa el actuar de los juzgadores y ahora sí hay un tribunal de disciplina también elegido por el pueblo que va a castigar el mal actuar de los jueces. Gracias, Belén. Homero, te toca concluir un par de minutos. Gracias. Yo quiero aprovechar para felicitar a los panistas de Veracruz y de Durango. Nos fue muy bien. Le ganamos a Morena. El PAN gobernaba 15 municipios, ahora gobierna 35 en Veracruz. El PAN va a gobernar la capital de Durango y mandamos al tercer lugar a Morena en Durango. El PRIAN. Andy López tuvo su novatada, se fue a vivir a Durango para operar la elección y se fueron a tercer lugar. Gobernamos más del doble de la población. Es importante ya en Durango. tener claro lo que le sucedió al gran operador de Morena. Crecimos más del doble. Morena, eso nos pasó. Se le puede ganar, está demostrado. Las únicas 2 elecciones que ha habido en estados luego de la elección presidencial del año pasado, Morena las perdió. Y eso hay que recalcarlo. Cuando yo me refería al PRI, me refería al viejo PRI, al de los 70s, en donde militaba López Obrador, no al actual. Por eso decía al papá de Morena. Pero no lo digo en términos ofensivos, de ahí viene López Obrador. A los Duarte te refieres, al nuevo PRI. Lo puntualicé. Con el PRI que ahora ustedes están yendo juntos. Me refiero a los que sigue 70s. siendo el mismo, porque no ha cambiado ni de letras ni de nombre. No, es que se salieron y fundaron sí. Morena. No, pero el PRI sigue siendo el mismo. Bueno, para concluir. Importante aclarar esto. La crítica que hay que hacerle al joven abogado, tu paisano, que ganó, no recuerdo su nombre, a pesar Hugo de que Aguilar. es el hombre más popular de México. Hugo Aguilar. A Hugo, el problema, lo que hay que criticarle es que es empleado del gobierno de Morena hoy. Ese es lo el triste problema. es que se critique antes de que se inicie. O sea, imagínate, pues va a seguir haciendo lo que diga la jefa del señor Hugo. Pues como Ese es el problema. decía Pati Flores, estoy seguro que esto lo vamos a discutir aquí porque yo le veo larga vida a esta mesa, porque además siempre vienen todos con muy buenos argumentos y la discusión es muy animada. Muchas gracias a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Pascal. Gracias, a todos. Pati. Gracias, Muchas gracias, Marilyn. Pascal. Gracias, Homero. Gracias.